Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. También por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Richard. Terrible lo que ocurre, terrible. A propósito de eso, empecemos por allí, Juan Pablo. La cuestión del Ecuador ya está insostenible. Yo no sé si realmente el gobierno de Lasso va a sostenerse o definitivamente no sabemos qué es lo que va a pasar, porque el país está pasando una de las peores crisis políticas, sociales, económicas, financieras, de salud. Sí, estamos en nada. ¿Cuál es tu criterio frente a todo lo que está ocurriendo, Juan Pablo? Bueno, lamentablemente es muy preocupante lo que está pasando. Realmente vivimos una crisis que toca lo social, que toca lo económico y que por supuesto toca también lo político. Eh, Esto se debe obviamente a una inacción del mismo gobierno. Eh, no existen políticas públicas, prácticamente la credibilidad del presidente es nula. Hoy veía una encuesta, esa encuesta dice que el presidente tiene una credibilidad del 17%, la Asamblea tiene una credibilidad apenas del 4%, y el malestar de la gente, digamos, tiene una razón de ser. Esa razón de ser está en que no existe un gobierno que responda a las necesidades de la gente, es decir, no existe educación, no existe salud, no existe seguridad, no existe un desarrollo del sector agropecuario, y por eso es que la gente sale y se molesta y sale, digamos, a protestar, ¿no? Porque en campaña electoral el presidente ofreció el oro y el moro, y hoy prácticamente no está cumpliendo con nada de lo que ha prometido. Está, eh, por decir algo, prometió la generación de 2 millones de empleos. Eso implica que cada año se debería haber generado alrededor de 500.000 empleos, y la realidad es que cuando uno va y revisa las cifras, por ejemplo, de la seguridad social, apenas son 84.000 empleos los que se han generado en este año de gobierno. Asimismo, cuando uno compara, digamos, las cifras, uno ve que el Ecuador todavía no se recupera de la pandemia. En el año 2020, el Ecuador decreció 7.8%, y en el año 2021 tuvimos un reporte muy parcial de la economía en donde crecimos apenas 4.2%, lo que implica que todavía estamos un 3.6% por debajo de lo que era el nivel de la actividad económica prepandemia. Entonces, todo esto, digamos, incide en este panorama que estamos hoy viviendo, y por eso, digamos, la gente protesta en las calles, ¿no? Además que, digamos, protesta con toda la razón, porque el gobierno, digamos, ha tenido una coyuntura internacional favorable. Estamos hablando de que ha tenido un precio del petróleo más allá de los $100. Estamos hablando de que recibió también fondos inesperados por parte del Fondo Monetario Internacional de $1.000 millones. Estamos hablando de que realizó una reforma tributaria, y por ende, digamos, no se entiende por qué existe este abandono en los servicios públicos, es decir, eh, educación, salud, seguridad, las carreteras están hechas un desastre. En general, digamos, eso es el panorama y lo que explica eh, esta conmoción interna, esta conmoción social que está viviendo hoy el Ecuador, ¿no? No es una cuestión de las últimas 48 horas, no creo que es una cuestión a raíz también, digamos, el mal manejo de la crisis que ha tenido, sino es una cuestión, yo creo, estructural, ¿no? Que obedece, digamos, a ciertas condiciones de la sociedad que son insostenibles. Perfecto. Es decir, prácticamente la sostenibilidad que podría tener el señor Lasso está prácticamente caída. Lo mismo la Asamblea. Si Lasso tiene 17 y la Asamblea el 4, se espera que la Asamblea, frente al tema de conmoción social, destituya al presidente Lasso. Sin embargo, no lo hace. ¿Cómo analizas ese panorama para un poco estar en contexto de lo que has analizado en este momento, Juan Pablo? Yo creo que, bueno, la Asamblea Nacional, digamos, llegó al deterioro en el que está hoy por una pésima conducción de la misma, ligado a que Yori prácticamente, digamos, fue un peón del presidente Lasso, es decir, hacía lo que el presidente Lasso le ordenaba prácticamente. Entonces, esta falta de, digamos, de autonomía, de independencia, esta falta digamos, de poner al cuerpo colegiado, que es la Asamblea, en el lugar que pertenece, yo creo que es lo que explica esta baja de credibilidad. Es decir,
sí, Saquicela, digamos, recién asumió la conducción de la Asamblea, pero va muy poquito tiempo, ¿no? No podríamos decir que la Asamblea se ha desprestigiado por la labor de Saquicela, es claro que ha sido por la labor de Yori. Recordemos que quien puso a Yori fue justamente el presidente Lasso, y Yori no ha sabido responder, digamos, los, a los planteamientos de su propio partido político, no ha sabido responder, digamos, a los planteamientos de la sociedad en general, y yo creo que por eso, digamos, es que tenemos esta asamblea totalmente desprestigiada. Totalmente desprestigiada. Me están enviando un documento donde la aceptación del señor Lasso realmente es terrible. Ya lo vamos a mirar un poco para seguir en ese contexto de análisis. Juan Pablo, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de empleos y de haber sacado gente del gobierno ha hecho que haya una eclosión social en el país. Pero no solamente es eso, sino el deterioro político que hay. La gente no está creyendo en los políticos. ¿Cuál es tu punto de vista frente a este tema? Hay gente que dice, yo no quiero saber nada de ningún político. Y le digo, y de Rafael incluido todos, tiene que haber una nueva generación. ¿Cuál es tu criterio frente al tema? Y mira que yo hice una encuesta que generó mucha expectativa con más de 11,000 votos, en la que Rafael está, si hoy fueran las elecciones como presidente, con el 83%. Y mi cuenta de Twitter no es una cuenta donde están solo correístas. La mayoría en esa cuenta es gente de derecha, porque la gente que tuitea no es de izquierda, es de derecha. Juan Pablo. Sí, digamos, yo creo que cuando uno compara desde lo que pasó, el deterioro del Estado desde el 2017, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lasso, con lo que tuvimos la estabilidad política, económica, social que tuvimos en los 10 años anteriores, es decir, en el periodo 2007-2017, las conclusiones son claras, ¿no? En ese periodo la pobreza disminuía, el empleo adecuado aumentaba, se construían escuelas, se construían carreteras, se construían hospitales, y en ese sentido, digamos, se sentía la presencia del Estado. Hoy lo que estamos viviendo es una ausencia del sector público, lo que estamos sintiendo, digamos, es una especie de estado fallido, ¿no? El tema de seguridad es sumamente crítico. En 2017, cuando Rafael Correa abandona, digamos, el país, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes estaba en 6 casos por cada 100.000 habitantes. 2021 cerramos con una tasa de 14, 15 personas por cada 100.000 habitantes. Este año 2022 se entiende que esa tasa igual se vendría incrementando, ¿no? Entonces es una situación sumamente crítica. Tú mira, por ejemplo, existen zonas y lugares en donde pasadas las 6 de la tarde ya nadie quiere salir de la casa porque tienen miedo, pues, que lo roben, que lo violen, que lo asesinen. Esto, digamos, no genera un entorno saludable para la inversión en el Ecuador, ¿no? Entonces, vivimos una situación sumamente crítica. Yo te puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Esmeraldas. En la ciudad de Esmeraldas, como yo te decía, pasadas las 6 de la tarde, nadie quiere transitar ahí, ¿no? Hay negocios que han tenido que cerrar porque incluso existen bandas ya criminales que cobran la cuna, ¿no? Entonces, la situación es realmente crítica y eso finalmente es lo que deriva en este descontento social, y esto es lo que enciende, digamos, este sentimiento de protesta y este sentimiento de querer que todos los políticos se vayan. Ahí estoy precisamente con la encuesta de perfiles de opinión del presidente Guillermo Lasso, calificación a la gestión del presidente Guillermo Lasso. Y dicen que muy buena, han calificado el 0.88%, base 712 entrevistados. A ver, aquí yo difiero un poco de este tipo de encuestas, porque 712 personas no es una base para calificar. Yo creo que por lo menos unas 3.000 personas serían base para calificar, pero sin embargo, con ese pequeñísimo
chiquito muestreo de una empresa que es de derecha, porque esta empresa no es de izquierda, por si acaso, ni es progresista. Perfiles de opinión se ha manejado siempre con la derecha. Dice que tiene el 0.88% como muy buena. Como buena, el 16.26%, que ahí tampoco creo. Como mala, sí creo, está el 63.92%. Como muy mala, está el 17.28%. Y no sabe o no responde, está el 1.65%. Yo sumaría la 63 más el 17, es decir, prácticamente el 80% de la gente no quiere saber absolutamente nada del señor Guillermo Lasso, no lo califican como un buen presidente. Y qué lástima por el país, porque a pesar de que yo nunca creí que el señor Lasso ganó, sin embargo, para los que han creído que el señor Lasso ganó, estas son las consecuencias del voto ideológico y del voto que hoy estuvo preso, ¿no? Que es gravísimo eso. Lucho. Juan Pablo, un gusto saludarte, hermano, una vez más por aquí, por Hechos Ecuador, desde Guayaquil. Vamos a la vena. Tú el día de hoy has salido al aire, a la luz, un video, unas voces donde habla el señor Juan Morillo del Consejo de la Judicatura, donde dice que vamos aquí a hablar de confianza. Aquí nomás que nadie nos escuche, porque esto es asunto de confianza, porque el presidente me ha llamado a mí personalmente para que ayudemos en el caso Yori. Y después sale un comunicado, ya no sale don Guille, sino que un comunicado desmintiendo aquello que él jamás ha hablado con nadie, jamás hablará para cualquier tema. Las entidades son totalmente independientes, a pesar de que se metieron con policías en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es tu lectura a esto que sale el día de hoy? Porque públicamente lo ha dicho el presidente que él apoya a la presidenta de la Asamblea, a la señora Yori, ¿no? Bueno, lamentablemente, digamos, el presidente se ha metido en una serie de enrollos políticos, se ha dedicado a estar pendiente de las otras funciones del Estado y ha descuidado en cambio su rol dentro de la presidencia, ¿no? Entonces, por eso es que no hay educación, no hay salud, no hay seguridad. Y lo que vemos más bien es que está envuelto en estos casos de injerencia en las otras instituciones. Aquí claramente lo que vimos hoy en este video que se reveló es que el presidente, digamos, estaría haciendo un cabildeo para que Yori se sostenga dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, hace unos días fue destituida y lo que estarían buscando es por medio de injerencia también de otra función del Estado, que es la justicia, bueno, que en el Ecuador no le podemos llamar justicia, pero digamos, esta institución del Estado estaría infiriendo sobre decisiones de la Asamblea con el afán de que Guadalupe Llori se mantenga en el cargo, ¿no? Entonces, esto claramente es una contravención, digamos, a las funciones que tiene que ejercer el presidente, ¿no? Esto claramente lleva a que exista una causal más para la destitución del presidente. Porque una de las causales de destitución del presidente justamente es la intromisión sobre otras funciones del Estado. Y de hecho esto no es la primera vez. Tú citabas, por ejemplo, el caso del Consejo de Participación Ciudadana, en donde incluso vimos que se cambiaba, digamos, la mayoría del organismo, se cambiaba del presidente al vicepresidente del organismo, avalado, digamos, en un golpe policial, ¿no? Porque la policía rodeó todo el lugar y se dio paso, digamos, a este cambio de autoridades que no estuvo sustentado tampoco en lo que es derecho, ¿no? Y de hecho, pues podemos también citar un caso más, que es el caso uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Este es un vocal que una vez que es designado por el Ejecutivo, quien envía una terna, queda designado y no responde, digamos, al Ejecutivo. Él se debe, digamos, a
la independencia de la justicia. Lamentablemente el presidente piensa que es un ministro más y le pide la renuncia, lo cual claramente, digamos, es una nueva intromisión dentro de la justicia. Entonces, no es la primera vez que el presidente Lasso lo hace, sino que es claro que él tiene un interés constante sobre incidir en las decisiones de las otras instituciones del Estado, cuando en realidad es lamentable porque ha descuidado el rol para el cual sí, digamos, tiene facultad, que es administrar el sector ejecutivo, ¿no? Por eso vemos descuidada la educación, vemos descuidada la salud, vemos descuidada la seguridad, y es porque el presidente juega, digamos, a esta especie de juego de tronos en lugar de, digamos, dedicarse a lo que tiene que ser, que es ejecutar la política pública. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo,